En el momento en que la puerta de la sala de estar privada de Camilla se cerró, según personas que se encontraban en Clarence House aquella noche, algo cambió en el ambiente, y no tuvo nada que ver con el clima exterior. Lo que los informantes describen como una furia silenciosa y controlada se apoderó del personal de la casa de la reina durante el resto de aquella semana. Ese tipo de tensión que no se manifiesta con gritos, sino en conversaciones cortantes y puertas que se cierran con un cuidado un poco excesivo. La causa, según se informó, no fue un escándalo, ni una traición, ni nada que los tabloides pudieran fotografiar fácilmente. Fue un pedazo de papel, o, más precisamente, fue la ausencia de uno. En el centro de todo se encontraba, según se entiende, el príncipe Louis, de 8 años, el hijo menor de William y Catherine, y la silenciosa realidad procesal de que su futuro dentro de la institución de la monarquía británica ya es, por ley y por tradición, mucho más seguro que el de cualquiera de los 5 nietos de Camila. No porque alguien de la familia lo quiera más, no porque haya hecho algo para merecerlo, simplemente porque nació en el lugar correcto y de los padres correctos. Esta es una historia sobre lo que sucede cuando siglos de derecho constitucional chocan con una familia real moderna y ensamblada, y sobre lo que los observadores de la realeza dicen que revela acerca de los límites de la influencia de Camilla dentro de una casa a la que ha pasado 20 años intentando pertenecer. Para entender por qué esto importa, y por qué fuentes cercanas a la casa supuestamente describen a Camilla como cada vez más frustrada en silencio por este asunto, hay que comenzar con algo que no es especulación en absoluto. Es un registro público, a la vista de cualquiera que se tome la molestia de consultar las cartas patentes que regulan cómo funcionan realmente los títulos reales. En 1917, el rey Jorge V emitió unas cartas patentes que reorganizaron quiénes dentro de la familia real podían ostentar los títulos de príncipe o princesa y el correspondiente tratamiento de Alteza Real. Estas restringieron, en términos generales, ese estatus a los hijos del soberano, los hijos de los hijos varones del soberano y el hijo varón mayor del hijo mayor del príncipe de Gales. Más tarde, la reina Isabel II emitió unas cartas patentes adicionales en 2012, ampliando el título de príncipe o princesa a todos los hijos del hijo mayor del príncipe de Gales, y no solamente al primogénito. Este fue el mecanismo legal específico que otorgó a Charlotte y Louis sus títulos principescos junto a George, en lugar de dejarlos simplemente como hijos de un duque. Esto no es un rumor. Es la verdadera estructura legal de la monarquía moderna, y establece sus líneas exclusivamente a través de la descendencia de sangre del soberano. No dice nada, y nunca ha dicho nada, sobre hijastros, sobre los hijos de un consorte, o sobre cualquier persona conectada con la familia por matrimonio, en lugar de por nacimiento. El príncipe Louis se encuentra dentro de esa línea de sangre de la manera más directa posible. Es hijo del príncipe de Gales, nieto del rey y bisnieto de la reina Isabel II. Según una tradición establecida desde hace mucho tiempo, cuando William ascienda al trono, la posición de Louis y su eventual elegibilidad para recibir un ducado real no estarán realmente en cuestión. Serán simplemente una cuestión de tiempo y precedente, el mismo precedente que permitió que el príncipe Andrew y el príncipe Edward recibieran finalmente ducados como hijos de un monarca reinante. Nadie tuvo que hacer campaña para conseguirlo en nombre de Louis. Existe porque está respaldado por un documento firmado más de un siglo antes de que él naciera. Los nietos de Camilla ocupan un universo jurídico completamente diferente, y vale la pena ser precisos sobre el motivo, porque el razonamiento a menudo se simplifica hasta convertirlo en algo mucho más cruel de lo que realmente es. Tom Parker Bowles y Laura López son los hijos de Camilla de su primer matrimonio con Andrew Parker Bowles, un matrimonio que terminó en 1995, una década antes de que ella se casara con Charles. Esto significa que Tom y Laura, y por extensión sus hijos Lola, Freddie, Gus, Louis López y Eliza, no descienden de Charles en ningún sentido reconocido por la nobleza o por las leyes de sucesión real.
Son la familia de Camilla por sangre, y, a través de ella, están conectados con la institución de la monarquía mediante el matrimonio y la proximidad. Pero la proximidad nunca ha sido la moneda con la que se acuñan los títulos reales. Lo es la descendencia de sangre del soberano. Esto no es una opinión sobre quién merece qué. Es simplemente la forma en que están redactadas las cartas patentes de 1917 y 2012, y ningún grado de cercanía personal con el rey puede cambiar el texto de un instrumento legal que precede por generaciones a la actual familia real. Esta es, según personas familiarizadas con la manera en que suelen desarrollarse estas conversaciones dentro de la casa, la tensión exacta que se encuentra debajo de la compostura pública de Camilla. Los observadores del palacio han señalado durante mucho tiempo que Camilla nunca pidió ser reina consorte de la manera en que popularmente se imagina ese título. Llegó a esa posición después de décadas de una relación que, durante gran parte de los años 90 y principios de los 2000, fue tratada por la prensa y por una parte importante del público como algo más cercano a un escándalo que a un romance. Su camino hacia la abadía de Westminster en mayo de 2023 no fue rápido ni sencillo. Según la mayoría de las versiones públicas, implicó una rehabilitación constante y paciente de su imagen que tomó prácticamente 2 décadas. Cuando finalmente tuvo lugar aquella coronación, sus 5 nietos recibieron papeles destacados y visibles. Lola de Cher y Freddie Parker Bowles actuaron como pajes de honor, caminaron en la procesión y aparecieron en el balcón del Palacio de Buckingham junto al resto de la familia. Durante una única y resplandeciente tarde, la imagen sugería algo sobre lo que los corresponsales reales especularon abiertamente en aquel momento: que la familia de Camilla había sido integrada en la estructura institucional de la monarquía de una manera que podría extenderse más allá de la ceremonia. Pero la ceremonia y el derecho constitucional no son lo mismo, y los informantes describen la distancia entre esas dos realidades como algo cada vez más difícil de ignorar, a medida que Louis ha pasado de ser un niño pequeño a convertirse en una figura pública por derecho propio. La personalidad espontánea y expresiva de Louis en los actos públicos, especialmente sus memorables reacciones durante el desfile aéreo de Trooping the Colour de 2023, lo han convertido en uno de los jóvenes miembros de la realeza más fotografiados y comentados de una generación. Mientras los nietos de Camilla siguen siendo, ante los ojos de la ley, y en gran medida fuera de la atención pública, ciudadanos privados, Louis se ha convertido en algo parecido a una institución nacional, antes incluso de llegar a la educación secundaria. Fuentes familiarizadas con la casa sugieren que este contraste ha sido, en determinados momentos, una auténtica fuente de tensión silenciosa para Camilla. No porque resienta a Louis, según todos los indicios públicos, ha desarrollado un afecto genuino por los hijos de William y Catherine, sino por lo que representa la creciente diferencia respecto a la permanencia de su propia familia dentro de una estructura a la que ha dedicado tanto tiempo intentando hacerle espacio. Se entiende que Camilla ha planteado, en distintos momentos durante las últimas 2 décadas, la cuestión de la posición a largo plazo de su familia en conversaciones privadas con Charles, un patrón al que varios comentaristas reales han señalado al hablar de cómo las familias ensambladas navegan por instituciones construidas sobre una rígida jerarquía de sangre. Si alguna de esas conversaciones llegó alguna vez al nivel de una confrontación formal, no puede confirmarse. Lo que sí puede afirmarse con mayor seguridad es que la propia realidad estructural, el hecho de que ninguna versión de esa conversación podría haber terminado con los nietos de Camilla obteniendo un estatus legal de título real, no es especulación, es la ley. Vale la pena detenerse aquí para ser justos con lo que el rey Charles realmente ha hecho por la familia de Camilla, porque la imagen no es la de una frialdad institucional absoluta. Según la mayoría de las versiones públicas, Charles se ha esforzado, dentro de los límites disponibles para él, por hacer que los hijos y nietos de Camilla se sientan genuinamente incluidos en la vida real. Tom Parker Bowles ha desarrollado una carrera pública como escritor gastronómico y presentador,
que ocasionalmente se ha cruzado con la cobertura mediática relacionada con la realeza, de maneras que sugieren un apoyo institucional tácito. Laura López ha asistido durante años a importantes acontecimientos reales. Los nietos aparecen regularmente en fotografías oficiales de las tarjetas navideñas y en retratos familiares difundidos por el palacio. Nada de esto ocurrió por accidente, y los comentaristas reales generalmente lo han interpretado como Charles, utilizando todos los recursos informales y personales a su alcance para señalar que la familia de Camilla pertenece, incluso en aquellos lugares donde la propia ley no puede seguirlos. Esa distinción entre lo que un rey puede ofrecer personalmente y lo que la institución puede ofrecer legalmente es entendida por los historiadores de la realeza como uno de los aspectos más silenciosamente dolorosos de formar parte de la familia de un consorte real en la era moderna. Camilla puede recibir afecto, inclusión, fotografías y asientos destacados en acontecimientos de Estado. Lo que no puede recibir, por mucho que el rey pudiera desearlo personalmente, es un instrumento legal que reescriba un siglo de leyes sucesorias para incluir a personas que no descienden del soberano. Eso requeriría una ley del Parlamento, o, como mínimo, unas cartas patentes de una magnitud tan extraordinaria que los expertos constitucionales coinciden ampliamente en que desencadenaría exactamente el tipo de escrutinio público y político que la monarquía ha intentado evitar durante la última década. Aquí es donde la supuesta posición del príncipe William sobre el asunto adquiere relevancia, y conviene ser cuidadosos a la hora de describirla. William nunca ha hablado directamente, en ninguna declaración pública confirmada, sobre los nietos de Camilla o sus títulos. Lo que sí está ampliamente documentado es su compromiso público, prolongado durante años, con una monarquía más reducida y simplificada, una expresión que él mismo ha utilizado en diversos contextos al hablar sobre la futura estructura de la institución que algún día dirigirá. Los corresponsales reales han interpretado ampliamente esta filosofía como una postura favorable a un menor número de miembros de la realeza en activo, un gasto público más controlado y una línea más firme respecto a quién recibe o no estatus y financiación oficiales. No resulta difícil imaginar, señalan los comentaristas, que esa misma filosofía se aplicaría con especial firmeza a cualquier posible ampliación de títulos hacia miembros de la familia política, especialmente en un momento en que tanto las finanzas de la monarquía como el tamaño de su familia visible públicamente han sido objeto de un escrutinio constante por parte de la prensa y de sectores de la sociedad. El historial público de la princesa Anne añade peso a esta interpretación. Anne lleva años siendo una de las voces más constantes dentro de la familia a favor de una monarquía más pequeña y estrictamente delimitada, y su propia decisión, décadas atrás, de rechazar títulos para sus hijos, Peter Phillips y Zara Tindall, es citada con frecuencia por historiadores reales como evidencia de la misma filosofía institucional que se cree que comparte William. Si Anne estuvo dispuesta a renunciar a títulos para sus propios hijos, nietos directos del soberano, en nombre de una monarquía más reducida, señalan los comentaristas, resulta muy difícil imaginar que apoyara una ampliación de la elegibilidad para títulos hacia familiares conectados únicamente mediante el matrimonio. Si Anne ha hablado específicamente sobre los nietos de Camilla en estos términos con Charles o con William, nunca ha sido confirmado por ninguna fuente identificada. Sigue siendo, como mucho, una inferencia razonable, basada en sus posiciones públicas documentadas durante décadas. Nada de esto debería interpretarse como que Camilla carece de poder dentro del palacio. Esa sería otra forma de distorsionar la realidad. Según la mayoría de las fuentes consideradas creíbles, Camilla ha sido una figura enormemente influyente en la vida personal de Charles y, en determinados momentos, en su toma de decisiones, actuando como una presencia estabilizadora durante algunos de los periodos más turbulentos de su vida adulta, incluidos los años posteriores a la muerte de Diana y la prolongada hostilidad pública que la propia Camilla soportó durante casi 2 décadas. Su influencia en asuntos personales, en el tono y la cultura de la casa y en el propio bienestar de Charles
se considera real y considerable, pero el poder institucional y la influencia personal no son la misma corriente atravesando el mismo cable. Una puede moverse a través de las relaciones personales. La otra está fijada en documentos redactados antes de que naciera cualquiera de los miembros actuales de la familia. También existe un cambio más lento y menos comentado, desarrollándose en el trasfondo de todo esto, al que los comentaristas reales han comenzado a prestar mayor atención solo durante los últimos años. Exactamente hasta qué punto Louis se ha convertido en una pieza central de la estrategia de relaciones públicas de la propia monarquía, casi completamente independiente de cualquier decisión que sus padres hayan tomado respecto a su exposición pública. Cuando Louis apareció en Trooping the Colour en junio de 2023 y sus reacciones sin filtro, las manos sobre los oídos durante el desfile aéreo, los bostezos exagerados durante la ceremonia y un animado intercambio con su madre, captado simultáneamente por una docena de objetivos de largo alcance, se extendieron por los medios de comunicación internacionales en cuestión de horas. Supuestamente el personal de comunicación del palacio tomó nota de algo que el dinero no puede comprar fácilmente para una institución cada vez más preocupada por su relevancia entre las audiencias jóvenes. Louis, sin entrenamiento, sin una campaña calculada, se había convertido en una de las herramientas de poder blando más eficaces de las que disponía la monarquía. Un momento genuinamente divertido y humano compartido entre millones de cuentas de redes sociales pertenecientes a personas que normalmente no prestan ninguna atención a los asuntos reales. Los analistas de comunicación real han señalado que este tipo de popularidad orgánica y no calculada es precisamente el tipo de activo que una institución sometida a presión para justificar su financiación pública continuada no puede permitirse subestimar. Según varias versiones, los estrategas del palacio se han vuelto cada vez más deliberados en los últimos años sobre cómo y cuándo aparece Louis en público, equilibrando el evidente beneficio de su popularidad con la preocupación muy real, compartida tanto por William como por Catherine, según personas cercanas a la familia, de exponer demasiado a un niño demasiado pequeño para comprender o consentir la magnitud de la atención que recibe. Esa tensión entre querer proteger la infancia normal de Louis y reconocer su enorme valor institucional es supuestamente una conversación real y constante dentro del Palacio de Kensington, una conversación que no tiene nada que ver con la familia de Camilla, pero que profundiza aún más el contraste entre ambas ramas de la familia. Louis es, lo quisiera alguien o no, un niño criado bajo un foco calibrado con precisión institucional, mientras que los nietos de Camilla crecen en gran medida fuera de él, libres de ese mismo escrutinio, pero también permanentemente fuera del reconocimiento y la seguridad que ese escrutinio, con todos sus costes, termina proporcionando. Vale la pena detenerse honestamente en esa contrapartida durante un momento, porque complica cualquier interpretación sencilla de la situación como si una familia ganara y otra perdiera. Nacer dentro de la línea de sangre no solo garantiza a Louis futuros títulos y seguridad financiera respaldada por el ducado, también le garantiza un nivel de exposición pública permanente, riesgos de seguridad y escrutinio personal que Freddie Parker Bowles y sus hermanos probablemente nunca tendrán que afrontar. Historiadores y biógrafos reales que han estudiado el coste psicológico de crecer como miembro activo de la realeza, basándose en las dificultades ampliamente documentadas de figuras como el príncipe Harry, han señalado que la misma estructura legal que asegura el futuro institucional de Louis es también la estructura que eventualmente le privará del tipo de vida adulta privada y anónima que sus primos políticos pueden dar por sentada. Los nietos de Camilla podrán elegir carreras, parejas y perfiles públicos con una libertad que ningún miembro directo de la línea real ha disfrutado durante generaciones. Si eso representa una pérdida, o, en silencio, una especie de misericordia, es una pregunta que los comentaristas reales plantean cada vez más al hablar de familias como la de Camilla, sugiriendo que aquello que desde fuera parece exclusión, podría, desde otro ángulo, verse de manera muy diferente. Esta es la verdad silenciosa e incómoda
con la que, según creen los observadores del palacio, Camilla ha tenido que enfrentarse más de una vez durante los últimos años. No importa cuánto haya sido aceptada como reina consorte, no importa cuán leal haya sido, no importa cuántas visitas de Estado haya realizado, o cuánto haya contribuido personalmente a la rehabilitación de la imagen pública de la institución, sigue existiendo una categoría de vida real que simplemente no se adapta a su familia, porque nunca fue diseñada para hacerlo. También vale la pena señalar, en defensa de la propia institución, que esta misma lógica rígida de la línea de sangre se ha aplicado prácticamente a todas las familias de consortes reales a lo largo de la historia moderna de la monarquía, no solamente a la de Camilla. La propia familia extendida del príncipe Philip no recibió automáticamente títulos a través de su matrimonio con Isabel II, más allá de los títulos específicamente y por separado concedidos a él y a sus hijos directos. Los padres y hermanos de Kate Middleton, Carol, Michael, Pippa y James, siguen siendo ciudadanos privados hasta el día de hoy, a pesar del eventual papel de Catherine como reina consorte cuando William ascienda al trono. No es un patrón exclusivo de la familia de Camila, ni un desprecio institucional dirigido específicamente contra ella. Es una de las reglas más antiguas y constantes de la monarquía. Durante más de un siglo, los títulos han viajado a través de la sangre, no del afecto, la lealtad o incluso del matrimonio con alguien perteneciente directamente a la línea sucesoria. Visto dentro de ese patrón histórico más amplio, la situación que enfrenta Freddie Parker Bowles al entrar en su adolescencia parece menos una historia de exclusión personal y más una historia sobre las matemáticas estructurales de la monarquía. Freddie, según toda la información pública disponible, seguirá siendo criado en gran medida fuera de la maquinaria formal de la vida real, sin título, sin funciones oficiales de Estado y sin el tipo de protección y financiación institucional que eventualmente se espera que Louis pueda recibir. No se ha informado de ninguna fuente creíble que esto preocupe al propio Freddie, y sería irresponsable especular sobre la vida interior o los sentimientos de un joven que no ha hablado públicamente sobre el tema. Lo que puede analizarse, desde una perspectiva institucional, es simplemente el mecanismo, la estructura legal centenaria que mantendrá a Freddie como ciudadano privado durante toda su vida, independientemente de lo cerca que su familia se encuentre del trono. También existe una dimensión más personal en la manera en que se entiende que Charles afronta esta tensión concreta, una que varios biógrafos reales han relacionado con su propia relación, famosa por su distancia emocional, con sus padres. Charles ha hablado en algunas raras ocasiones públicas, a lo largo de las décadas, sobre la formalidad emocional de su educación, sobre la sensación de que el afecto dentro de la casa de Windsor estuvo, durante gran parte del siglo XX, filtrado por el deber y el protocolo en lugar de expresarse directamente. Los biógrafos que han analizado la forma en que Charles crió a William y Harry generalmente lo describen como alguien que intentó conscientemente ser más cálido y emocionalmente presente con sus propios hijos de lo que sus padres habían sido con él. Por extensión, varios comentaristas han sugerido que los supuestos esfuerzos de Charles por incluir informalmente a los nietos de Camilla en la vida familiar, las fotografías de Navidad, los papeles durante la coronación y cualquier afecto privado que pueda mostrarles detrás de los muros del palacio, podrían proceder de ese mismo instinto, el deseo de brindar a las personas que ama una mayor inclusión emocional de la que la rígida institución que heredó fue diseñada para ofrecer. Esto hace que la posición de Charles, según quienes están familiarizados con la familia, sea realmente difícil de mantener, atrapado entre un instinto personal hacia la inclusión y la calidez y una herencia institucional que él no creó y que no puede reescribir unilateralmente. Según la mayoría de las versiones, Charles ha pasado gran parte de su vida adulta criticando discretamente algunos aspectos de la rígida formalidad bajo la que creció. Y, sin embargo, en esta cuestión concreta, se entiende que es él quien mantiene ese mismo límite rígido. No porque quiera hacerlo, sugieren los comentaristas, sino porque el peso legal y constitucional de la monarquía
simplemente no se inclina ante las preferencias personales, por muy sinceramente que las sostenga el hombre que actualmente lleva la corona. Es, a su manera, un pequeño eco de la misma dinámica que definió la adolescencia de Charles, un rey que entiende íntimamente lo que significa desear más calidez de una institución de la que ésta está estructuralmente dispuesta a ofrecer, y que ahora se encuentra al otro lado de ese mismo muro con personas a las que realmente ama. Para Camilla, sugieren los informantes, el peso emocional de esta realidad se manifiesta menos en enfrentamientos dramáticos y más en pequeños momentos silenciosos. La diferencia entre ver a Luis desfilar en un balcón del palacio como parte de una obligación institucional y ver a sus propios nietos disfrutar de una única tarde ceremonial como pajes de honor. Una tarde que, por su propia naturaleza, fue un honor puntual y no un estatus permanente. Los comentaristas reales han especulado que este contraste podría ser una de las razones por las que Camilla, según varias versiones públicas, se ha retirado periódicamente a Rey Mill House, su propiedad privada en Wiltshire, que posee a su nombre desde mucho antes de casarse con Charles. Nunca se ha confirmado mediante una fuente identificada que ese retiro esté relacionado específicamente con la frustración por la posición institucional de su familia, por lo que debe entenderse como una especulación informada y no como un hecho establecido. Lo que sí está confirmado es que Rey Mill House continúa siendo, por decisión de la propia Camilla, uno de los pocos espacios de su vida adulta que existe completamente fuera del alcance de la institución real, un lugar exclusivamente suyo, independientemente del título que lleve o no lleve. Para comprender realmente hasta qué punto llega este patrón, resulta útil retroceder aún más que el propio matrimonio de Camilla, porque la monarquía ya ha enfrentado esta misma tensión en más de una ocasión, y siempre la ha resuelto de la misma manera. Cuando el tío de la reina Isabel II, Eduardo Quitcho, abdicó en 1936 para casarse con Wallis Simpson, uno de los puntos centrales de aquella crisis constitucional fue precisamente esta cuestión: si Wallis, y por extensión, cualquier hijo que pudiera haber tenido, podrían alguna vez ocupar un estatus significativo dentro de la estructura real. El gobierno de la época dejó clara su posición mucho antes de que la abdicación se formalizara. Un matrimonio con Wallis Simpson nunca sería reconocido como algo que le otorgara estatus real, de la misma manera que lo habría hecho un matrimonio con una novia considerada adecuada. Finalmente, Wallis recibió el tratamiento de duquesa, pero nunca el de Alteza Real, una decisión institucional deliberada y, según la mayoría de los relatos históricos, bastante contundente, que supuestamente provocó un resentimiento duradero entre el duque y la duquesa de Windsor y el resto de la familia real durante el resto de sus vidas. El patrón que se estableció en la década de 1930 es sorprendentemente similar al que atraviesa hoy a la familia. La institución tolerará e incluso celebrará públicamente un matrimonio, mientras se niega simultáneamente a permitir que ese matrimonio se convierta en una puerta trasera hacia un estatus hereditario para alguien fuera de la línea directa de sangre. Una versión más amable de la misma dinámica tuvo lugar con el matrimonio de la princesa Margaret con Anthony Armstrong Jones en 1960. Armstrong Jones fue nombrado conde de Snowdon, un título creado específicamente para él, lo que significó que sus hijos, David y Sarah, sí recibieron títulos de cortesía como hijos de un conde. Pero los historiadores reales citan con frecuencia este acuerdo como un mecanismo jurídico completamente diferente al que rige a la familia de Camilla, porque se derivaba del título nobiliario creado para Armstrong Jones y no de ninguna reivindicación de estatus dentro de la línea de sangre real. Incluso allí, David y Sarah nunca fueron príncipe o princesa, ni estuvieron en la línea de las protecciones y reconocimientos específicos vinculados a la descendencia directa del soberano. La lección que los historiadores suelen extraer de aquel episodio es que, incluso cuando la institución extiende algún estatus formal a la familia de un consorte, lo hace mediante canales legales completamente separados,
títulos nobiliarios y títulos de cortesía, sin tocar jamás la estructura central de la línea de sangre. Sarah, duquesa de York, ofrece quizá el paralelo moderno más visible, y uno al que los comentaristas reales han recurrido repetidamente al hablar de la situación de Camilla. Las dos hijas de Sarah, Beatriz y Eugenie, poseen sus títulos de princesas no a través de Sarah, sino a través de su padre, el príncipe Andrew, hijo del soberano, en el sentido de línea directa de sangre, descrito por las cartas patentes de 1917. Sarah, a pesar de haber pasado más de una década como miembro activo de la familia y de que sus hijas poseen títulos completos de princesas, nunca pudo conseguir para sí un estatus o una protección comparable después de su divorcio de Andrew en 1996. A lo largo de los años, ha hablado públicamente en más de una ocasión sobre la experiencia aislante de observar cómo sus propios hijos permanecían dentro de una estructura de la que ella, para entonces, había quedado completamente fuera. Es una ilustración útil, aunque incómoda, de lo estrechamente trazado que está el principio de la sangre. Tan estrechamente, que incluso una madre puede terminar al otro lado de una frontera mientras sus propios hijos permanecen dentro de ella. Visto desde esa perspectiva histórica más amplia, lo que supuestamente está ocurriendo con la familia de Camilla no es una anomalía ni un agravio personal inventado por una madrastra ambiciosa. Es el mismo patrón de hace aproximadamente 80 años volviendo a aparecer con un nuevo grupo de protagonistas. Un patrón tan constante a lo largo de 3 generaciones diferentes de matrimonios reales que los historiadores constitucionales tienden a describirlo menos como una política y más como una especie de instinto institucional. Un mecanismo casi reflejo de autopreservación al que la monarquía recurre cada vez que un matrimonio amenaza con difuminar la línea entre sangre y afecto. También existe una dimensión financiera de esta historia que rara vez se analiza con la misma intensidad que los títulos, pero que los comentaristas de las finanzas reales consideran, en muchos sentidos, la mitad más importante de la ecuación. Los títulos son, al final, principalmente ceremoniales, una cuestión de cómo se dirige formalmente a alguien y de dónde se encuentra dentro de una línea de sucesión que la mayoría nunca llegará realmente a alcanzar. El dinero es donde reside el verdadero peso institucional. El ducado de Cornualles, actualmente en manos del príncipe William como actual príncipe de Gales, genera decenas de millones de libras al año, y, según una tradición establecida desde hace mucho tiempo, esos ingresos han sostenido históricamente a la familia directa del príncipe de Gales, específicamente William, Catherine y sus 3 hijos. La futura vida adulta del príncipe Louis, su vivienda, su personal doméstico, su seguridad y la maquinaria que rodea a un miembro principal de la realeza en activo, se espera, según la mayoría de los analistas financieros reales, que sea financiada sustancialmente por los ingresos del ducado que fluyen a través de William, siguiendo un patrón directamente comparable al modo en que los ingresos del propio ducado de Charles financiaron en su momento a William y Harry durante su infancia y sus primeros años adultos. Los nietos de Camilla no tienen ningún derecho equivalente sobre esos ingresos y nunca se ha informado de que reciban financiación directa del ducado. Cualquier seguridad financiera de la que disfruten Tom Parker Bowles, Laura López y sus hijos procede de fuentes completamente separadas. La propia carrera de Tom en la escritura gastronómica y la televisión, los recursos privados de la familia Parker Bowles y cualquier generosidad personal que Charles o Camilla puedan decidir ofrecerles en privado, algo que quedaría fuera de cualquier contabilidad real oficial y nunca sería objeto de un registro público. Esta separación financiera es, según varios comentaristas reales que siguen de cerca las finanzas del ducado, posiblemente una línea divisoria más permanente y significativa que la cuestión de los títulos, porque los títulos pueden ocasionalmente crearse o modificarse en los márgenes, como demuestra el ejemplo de Armstrong Jones, mientras que las estructuras de ingresos del ducado están vinculadas a leyes y siglos de precedentes, de una manera que hace casi impensable cualquier redirección hacia miembros de la familia política
sin un nivel de escrutinio parlamentario y público que la monarquía moderna ha intentado evitar constantemente. Volvamos al propio fin de semana de la coronación, porque sigue siendo el único momento en el que estas dos realidades, la ceremonial y la legal, estuvieron más cerca de superponerse visiblemente en público. Cuando se publicó el programa completo de la coronación de mayo de 2023, los observadores de la realeza analizaron cada detalle sobre quién desempeñaba cada función. La presencia de Lola de Cher y Freddie Parker Bowles como dos de los 4 pajes de honor que acompañaban a Camilla fue ampliamente interpretada por los comentaristas de entonces como una señal significativa, fuera o no esa la intención. El papel de paje de honor tiene una verdadera tradición real detrás, y tradicionalmente se elige entre familiares y personas cercanas al monarca o al consorte que está siendo coronado. La imagen de los propios nietos de Camilla, recorriendo aquella procesión dentro de la abadía de Westminster, fue, para muchos espectadores, el reconocimiento público más visible que la institución había dado hasta entonces, a la idea de que su familia tenía algún lugar dentro de la ceremonia de la monarquía, aunque fuera brevemente. Pero los historiadores reales se apresuraron, incluso entonces, a señalar la diferencia entre una función ceremonial y una institucional. Los pajes de honor no reciben títulos, no reciben un estatus permanente. Se entiende que es un honor concedido para una ocasión específica, y nada más. El equivalente ceremonial a una pertenencia de una sola tarde, en lugar de un asiento permanente. Varios comentaristas que cubrieron la coronación establecieron un paralelismo directo con el papel del príncipe George como paje de honor en la misma ceremonia, señalando que incluso George, que posee un estatus permanente completamente diferente y asegurado por su línea de sangre como segundo en la sucesión al trono, no recibió nada más allá de esa misma designación ceremonial para aquel día. En otras palabras, la coronación pudo parecer a los observadores externos un momento de creciente inclusión para la familia de Camilla, pero estructuralmente no cambió nada respecto a su posición legal, una distinción que los informantes del palacio supuestamente comprendían claramente, aunque el público general no la captara de inmediato. Existe una versión de esta historia que podría contarse como la historia de una familia dividida por el resentimiento y la traición, y esa versión probablemente funcionaría muy bien como puro entretenimiento. Pero no sería una versión honesta, y la versión honesta es, a su manera, más interesante. Esta no es una historia de villanos. Charles, según todos los datos disponibles, ha intentado proporcionar a la familia de Camilla tanta calidez e inclusión como la institución permite. Los supuestos instintos de William hacia una monarquía más reducida no representan una animadversión personal hacia su madrastra, sino la continuación de una filosofía sobre el papel público de la monarquía que tanto él como, según la mayoría de los relatos históricos, su abuela, defendieron durante décadas antes que él. La supuesta frustración de Camilla, si existe de la manera en que la describen los observadores del palacio, no es una ambición mezquina, es la experiencia completamente humana de amar a personas que existen justo fuera de los límites de una institución dentro de la cual ella ha pasado 20 años aprendiendo a vivir. Vale la pena ampliar aún más la perspectiva, más allá de la monarquía británica, porque esta misma tensión entre la línea de sangre y las familias ensambladas aparece en prácticamente todas las monarquías hereditarias que siguen existiendo en Europa, y las comparaciones resultan reveladoras. En Mónaco, el matrimonio del príncipe Albert II con la princesa Charlene nunca ha planteado preguntas comparables, ya que Charlene no tenía hijos de una relación anterior. Sin embargo, los 2 hijos reconocidos de Albert nacidos antes de su matrimonio, Jasmine Grace Grimaldi y Alexandre Coste, permanecen completamente fuera de la línea de sucesión y no poseen títulos principescos, demostrando hasta qué punto, incluso una monarquía comparativamente más pequeña y flexible, protege estrictamente la frontera de la sucesión legítima por sangre. En Suecia, la decisión del rey Carl XVI Gustaf en 2019 de retirar a varios de sus propios nietos
los hijos de la princesa Madeleine y del príncipe Carl Philipp, el tratamiento de Alteza Real y las funciones oficiales, manteniendo sus títulos de príncipe y princesa únicamente en una capacidad reducida y sin funciones oficiales, demostró que incluso los descendientes directos por sangre no son inmunes a que su estatus institucional sea reducido cuando una monarquía decide simplificarse. Si los monarcas reinantes están dispuestos a reducir formalmente el estatus de sus propios nietos en nombre de una institución más pequeña, señalan los comentaristas reales, resulta casi imposible imaginar un camino creíble para ampliar ese estatus hacia familiares conectados únicamente a través de un matrimonio anterior de un consorte. Las monarquías neerlandesa y noruega ofrecen una comparación ligeramente diferente, pero igualmente reveladora. En ambos casos, los hijos de una pareja provenientes de una relación anterior, incorporados a la familia mediante matrimonio y no por nacimiento, generalmente han sido integrados informalmente en la vida pública real y tratados con evidente afecto. Invitados a fotografías familiares, presentes en celebraciones nacionales y tratados con cariño por la familia reinante, mientras simultáneamente permanecen completamente fuera de las líneas formales de sucesión y de la elegibilidad para títulos. Los comentaristas noruegos que siguen a la familia de la princesa heredera Mette-Marit, cuyo hijo Marius Borg-Høiby nació antes de su matrimonio con la familia real, han descrito prácticamente la misma dinámica que ahora se analiza en Gran Bretaña. Una persona joven criada dentro del círculo emocional de una familia real reinante, fotografiada en casi todos los grandes acontecimientos reales durante 2 décadas, y, sin embargo, nunca dotada de un título, una función o una reivindicación formal sobre la institución. Marius, por decisión propia como adulto, se ha alejado en gran medida de la vida pública real en los últimos años, una decisión que algunos observadores noruegos de la realeza han relacionado, al menos parcialmente, con el peso psicológico a largo plazo de existir permanentemente junto a una institución a la que nunca podría pertenecer formalmente. La línea común entre todos estos ejemplos, británico, monegasco, sueco y noruego, abarcando casi un siglo de historia real moderna, es sorprendentemente consistente. La calidez es negociable. La inclusión en fotografías, ceremonias y en la dimensión emocional de la vida familiar es negociable, y la mayoría de los monarcas reinantes, incluido Charles, según se informa, ofrecen tanta como personalmente pueden a los hijos y nietos que llegan mediante matrimonio en lugar de nacimiento. Pero el estatus formal, los títulos, la elegibilidad sucesoria y la maquinaria financiera que los respalda son tratados en todas estas monarquías como algo más parecido a una arquitectura sagrada que a una cuestión de discreción personal. Ningún monarca en la memoria viva ha ampliado con éxito y de forma permanente esa arquitectura para incluir a la familia política, y los expertos constitucionales reales son ampliamente escépticos de que cualquier monarca moderno, incluido Charles, intentara hacerlo, dada la magnitud del escrutinio público y parlamentario que inevitablemente provocaría. Lo que hace diferente la posición del príncipe Luis no es su talento, ni su personalidad, ni siquiera el evidente cariño público que genera cada vez que aparece en un acto de Estado. Es una firma sobre un pergamino de 1917, actualizado en 2012, que trazó una línea a través del árbol genealógico y declaró, con la fría indiferencia que solo puede tener una ley de siglos de antigüedad, que este lado de la línea recibe un estatus permanente y aquel lado no. Luis no hizo nada para terminar en el lado afortunado de esa línea, más allá de nacer del padre correcto, en el momento correcto, dentro de una secuencia de sucesión que ha continuado generación tras generación, desde mucho antes de que cualquiera de las personas que hoy la viven tuviera algo que decir al respecto. Existe una capa más de todo esto que los comentaristas reales apenas están comenzando a analizar seriamente, y tiene que ver no con el presente, sino con los años que vienen inmediatamente. A medida que William continúa preparándose para convertirse en rey, y Luis pasa de ser el niño de 8 años de ojos abiertos,
que actualmente encanta al mundo durante los actos de Estado, a convertirse en adolescente y, finalmente, en adulto joven, se espera que el peso institucional sobre él aumente considerablemente, no que disminuya. Los analistas de protección real han señalado que las asignaciones de seguridad, la planificación educativa formal y las posibles trayectorias futuras de servicio militar o público para los miembros directos de la línea real suelen planificarse con años, incluso décadas, de anticipación. Esto significa que las decisiones sobre el papel institucional adulto de Luis ya se están dibujando, en algún sentido burocrático y silencioso, dentro de las oficinas de planificación del palacio, mientras él todavía es un estudiante de primaria, más preocupado por el fútbol que por el derecho constitucional. Este horizonte de planificación a largo plazo es, por sí mismo, una de las pruebas más concretas y verificables de hasta qué punto la trayectoria de Louis es diferente de la de los nietos de Camilla. No existe un proceso de planificación equivalente, en ninguna parte de la Casa Real, para el eventual papel adulto de Freddie Parker Bowles, porque no existe un papel institucional que planificar. El futuro de Freddie, sea cual sea la forma que adopte, estará determinado como el de la mayoría de las personas, por sus propias decisiones, su educación y su carrera, en gran medida libre de la intervención estatal, la financiación estatal o las obligaciones de seguridad del Estado. En el sentido más seco posible, es la diferencia entre una vida que la institución está diseñando activamente con años de antelación y una vida que la institución no tiene ninguna autoridad legal para diseñar. Algunos comentaristas reales han sugerido que esta creciente diferencia, sutil ahora mientras los niños involucrados siguen siendo pequeños, probablemente se volverá mucho más visible y será objeto de mayor discusión pública a medida que la generación actual llegue a la edad adulta durante la próxima década. George, Charlotte y Louis serán, según esta interpretación, considerados cada vez más por el público como el verdadero futuro de la institución, apareciendo en más actos oficiales y asumiendo responsabilidades más visibles a medida que crezcan. Mientras tanto, los nietos de Camilla, salvo que cambie la ley subyacente, se retirarán aún más hacia la vida privada. Su aparición en la coronación como pajes de honor será recordada, si llega a ser recordada públicamente, como un momento ceremonial único de su infancia, y no como el comienzo de una historia institucional más amplia. Si Camilla ha aceptado silenciosamente esa trayectoria o continúa albergando alguna esperanza privada de que las circunstancias puedan cambiar algún día, no ha sido confirmado por ninguna fuente lo suficientemente creíble como para presentarlo como un hecho. Lo que puede decirse, basándose únicamente en la estructura de la ley, es que nada en el horizonte sugiere que ese cambio vaya a producirse, y los expertos constitucionales reales no ven ningún mecanismo realista mediante el cual pudiera suceder. Y eso, más que cualquier escena dramática detrás de una puerta cerrada, es lo que los observadores de la realeza dicen que realmente revela toda esta situación. No una familia en guerra, sino una institución funcionando exactamente como fue construida para funcionar, clasificando a sus propios miembros mediante una fórmula antigua e inamovible que nunca, a lo largo de toda su historia, ha hecho una excepción por amor, lealtad o por la silenciosa esperanza de una abuela que simplemente quería que su familia perteneciera a algún lugar de manera permanente. La línea de sangre no negocia, nunca lo ha hecho. No lo hizo por Wallis Simpson en 1936, ni por Sarah Ferguson en los años 90, ni por un adolescente noruego que se alejó silenciosamente de la vida pública al otro lado del continente. Y, según todo lo que actualmente se entiende sobre la ley y la institución, tampoco lo hará por los nietos de Camilla ahora. Cada generación parece volver a aprender la misma lección a su manera. La calidez que una familia ofrece en privado y el estatus que una institución concede legalmente son dos monedas completamente distintas, y ninguna cantidad de la primera ha logrado convertirse con éxito en la segunda en la historia moderna de la monarquía británica. A medida que el príncipe Louis pasa de ser el expresivo y espontáneo niño de 8 años que el público adora a convertirse en el adulto,
con título que la ley ya garantiza que será, la distancia estructural y silenciosa entre él y sus primos políticos no va a desaparecer. Fue escrita en la arquitectura de la corona 100 años antes de que él naciera, perfeccionada nuevamente más de una década antes de su propio nacimiento, y seguirá allí, inmóvil e inamovible, mucho después de que la actual generación de niños reales haya crecido y tenido hijos propios. Freddie Parker Bowles, con toda probabilidad, crecerá hacia una vida adulta ordinaria, sin importancia especial a los ojos de la ley, y libre de maneras que su primo nunca lo será. Louis crecerá exactamente hacia lo contrario, permanentemente vinculado a una institución que ya ha comenzado, discretamente y con años de anticipación, a planificar la forma que tendrá su vida adulta. Lo que Camilla sienta respecto a esa realidad, en la privacidad de Ray Mill House o en cualquier otro lugar al que vaya para ser simplemente ella misma, en lugar de la reina, es algo que solo ella conoce realmente. Pero la estructura en sí misma no necesita de sus sentimientos para seguir funcionando exactamente como siempre lo ha hecho. Solo necesitó la firma de un rey hace un siglo, una firma que nadie que viva actualmente estuvo presente para presenciar, y que ningún rey posterior ha encontrado la voluntad ni el espacio constitucional para revocar. Y esa, más que cualquier discusión privada o cualquier noche de frustración, es la verdadera historia que se encuentra debajo de los balcones del palacio, las fotografías de la coronación y los retratos de bautizos. Una institución que, silenciosa y pacientemente, continúa clasificando a su propia familia según la única regla a la que realmente ha respondido durante toda su existencia, y una mujer que se casó con la corona descubriendo, como finalmente lo ha hecho cada consorte antes que ella, exactamente dónde esa regla traza su límite.